Bienvenidos a Emprende con Arsis. Soy Jorge Dobón, CEO de Demium Startups, y hoy os vengo a hablar de un tema crucial a la hora de levantar una ronda de inversión o a la hora de montar una startup, que es el pacto de socios. No sé si algunos de vosotros habéis oído lo que es un pacto de socios, pero si no lo habéis oído y no lo tenéis, es urgente que tengáis uno automáticamente. ¿Qué es lo importante de un pacto de socios y para qué sirve? Lo más importante es que es el documento con el que los socios de una compañía, no solamente los inversores y los emprendedores, sino entre los propios fundadores de un negocio, se van a poner de acuerdo si las cosas van muy bien o si las cosas van muy mal. Por ejemplo, las cosas pueden ir muy bien si hay una oportunidad para vender una empresa y tiene que haber algunas cláusulas que decidan cómo se va a vender esa empresa. O puede ir muy mal si los socios se pelean y uno de los socios tiene que salir de la compañía. ¿Cómo podrían operar algunas de las cláusulas de socios más importantes? Por ejemplo, una de las cláusulas más importantes es el compromiso de permanencia o el vesting que tienen los socios dentro de una compañía, que es la obligación que tiene un emprendedor con respecto a la empresa y con respecto a los inversores de quedarse un tiempo en la compañía trabajando para la empresa. A lo mejor son 2 años, 3 años, 4 años. ¿Eso de qué protege? De que si tu socio emprendedor, cofundador, no está trabajando lo mismo que tú, pues que la empresa tenga alguna vía de poder echarle o sacarle del proyecto. Es lo que sería como el divorcio express. Otra de las cláusulas, en este caso, que mejor pueden ayudarte también si tienes una oportunidad de venta, es lo que se llama el derecho de arrastre. El derecho de arrastre es una cláusula en la que si existe una oportunidad para vender la compañía y el 70%, por ejemplo, de los socios se ponen de acuerdo en vender, pues que puedan obligar o arrastrar al resto de socios, a los minoritarios, al otro 30%, a aceptar esa oferta de compra. Por tanto, como digo, te protege tanto en los mejores casos como en los peores casos. A la hora de tener un pacto de socios es crucial que te sepas asesorar correctamente. Por eso el rol del abogado es muy clave para cualquier compañía. Debes de tener uno si no tienes un abogado ahora mismo. Y otra cosa clave también es que preguntes a otros emprendedores que hayan pasado por negociaciones de pacto de socios como las que te puedes llegar a enfrentar. Si no tienes un pacto de socios en tu empresa, es crucial que tengas uno. Ahora vamos a oír a otros emprendedores consejos que nos van a dar sobre cómo se han enfrentado ellos al pacto de socios de su empresa. El pacto de socios no es importante, es imprescindible. Es un documento que regula las obligaciones y derechos de una forma más allá de la estructura que genera la ley de sociedades. Yo recomiendo que al principio siempre redactemos el mejor pacto de socios, pero para ello, y esto sí que es ineludible, es antes que tener quizás un inversor, tienes que tener un buen abogado en tu equipo, ¿no? Que te permita redactar, comprender y que estés bien asesorado tanto por tu parte como la de tu equipo de co-founders para la elaboración del mismo. El pacto de socios es un documento dinámico. Por ejemplo, una escritura de constitución pues es un documento estático. Sin embargo, el pacto de socios evoluciona conforme vamos avanzando el momento de la compañía, ¿no? El pacto cambia según normalmente cambia según las diferentes etapas de inversión y se modifica arreglo a los nuevos inversores que entran con una nueva tipología de riesgo o no. Se nos dio una base de un pacto de socios bastante elaborada por parte de Demium, que recomiendo, y nosotros también lo hicimos, que lo consultéis con unos abogados para añadir o modificar algunas de las cláusulas que vimos en el mismo. Y en nuestro caso, pues bueno, con ayuda de algún amigo abogado, conseguimos llegar a un pacto de socios que todo el mundo estaba contento y conforme con el mismo. Es un poco como lo de los porcentajes. Tienes que estar también, al final estás comprometiendo tu vida y tu trabajo a por lo menos 2, 3 o 4 años de tu vida o muchos más. Entonces, mientras más cosas queden aclaradas desde el principio y por escrito, mucho mejor. Por supuesto. Firmamos un pacto de socios al principio. El pacto de socios era un documento que yo no conocía y como te comentaba antes, yo había tenido 3 fracasos empresariales. Claro, cuando tú empiezas un negocio nunca piensas, me voy a casar y voy a firmar el divorcio antes de casarme. Es un poco, rompe tu paradigma, ¿no? Pero cuando lo ves con perspectiva y desde lejos dices, ostras, es que realmente ahora no hay nada. Ahora la startup es una idea y un conjunto de voluntades de los cofundadores, pero no hay nada. Y las cosas irán a mejor y a peor y tendrán etapas. Y surgirán cambios vitales en la vida de los cofundadores, porque es normal, la vida es dinámica y cada uno tenemos nuestra vida y pasa, se coge parejas, se tiene hijos, se deja un proyecto, se coge otro proyecto. Entonces, dejar muy claro cómo nos vamos a divorciar o qué pasa si nos divorciamos y que este es un documento jurídicamente vinculante te ayuda a resolver muchísimos problemas en momentos posteriores.